Lovely. Absolutely So yeah, jolly good. hell. Lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our own twisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo desde esta cabaña que me he construido en Podium Podcast. Esto es Lo que tú digas, este es el episodio 103 de Lo que tú digas. Y qué episodio, vaya tema el que vamos a tratar. Es lo único que tenemos seguro en nuestras vidas, es algo sobre lo que todos hemos reflexionado y, paradójicamente, también es un tema sobre el que evitamos hablar, es un tema que eludimos, un tabú. La muerte y lo que viene después, en caso de que venga algo, han sido objeto de estudio y de cientos de teorías desde que el mundo es mundo. Desde luego, yo tampoco consigo escaparme de su magnetismo y he leído y he preguntado mucho acerca de ella, como bien sabéis, los oyentes fieles de este programa sobre la muerte. He hablado en numerosas ocasiones a lo largo de estos 103 episodios de Lo que tú digas. Pero no había hablado de ello nunca con nadie que hubiese dedicado tanto tiempo a su estudio como mis dos protagonistas de hoy. Angie Carmelo es doctora en metafísica y experta en procesos de duelo y enfermedad, es autora del libro Déjame llorar, un apoyo en la pérdida, y es una de las fundadoras de la asociación AVES, la Asociación de Voluntarios para Enfermos Sanables de Barcelona. Luján Comas es licenciada en Medicina y Cirugía, especializada en anestesiología y reanimación. Trabajó como médico adjunto en el Hospital Valdebrón durante 32 años y ejerciendo su especialidad, la anestesiología y reanimación, Luján se preguntó qué pasa con la conciencia mientras nuestros parámetros vitales son una línea inexpresiva. Pero el empujón final para que se decidiese a investigar sobre la muerte y las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, fue el momento en el que a su marido le diagnosticaron una enfermedad terminal. Juntas, Angie Carmelo y Luján Comas han escrito el libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. En él, y perdonadme que aquí cite textualmente la descripción que acompaña a la obra, al libro, las autoras cuestionan la visión tradicional de la muerte a la luz de los últimos descubrimientos científicos en el campo de la medicina y la física cuántica, y a su vez abordan el tema de la trascendencia para crear un marco de reflexión que nos ayude a colocar la muerte en su lugar y abrir nuestra vida a nuevos horizontes. No me digáis que no es interesante, no se habla muy a menudo y de una forma tan directa y tan honesta sobre un tema como este, como vais a escuchar que lo hacemos mis dos protagonistas y yo. Espero que os guste, espero que os haga reflexionar, que saquéis vuestras propias conclusiones acerca de cómo es enfrentarse a la muerte y qué puede que venga después, como he dicho antes, en caso de que venga algo. Este es el episodio 103 de Lo que tú digas, con Luján Comas y con Angie Carmelo. Y yo creo que sería un buen punto de partida. Bueno, antes de nada, daros las gracias. Es un lujo para mí poder hablar con dos de las personas que más conocen y que más han estudiado un tema del que se habla tan poco, pero que preocupa tantísimo como es la muerte. Es curioso porque todos, en soledad, en silencio, en nuestro ámbito privado, hemos reflexionado acerca de la muerte horas y horas. Pero no es tan fácil escuchar a la gente hablar de ello abiertamente. ¿Por qué creéis que existe ese miedo? Es curioso, ¿no? Porque fíjate que la única cosa cierta es que todos nos vamos a ir. Lo único que tenemos seguro es la certeza de la muerte, al menos de la muerte física. Sin embargo, lo único que queremos es vendarnos los ojos y vivir el cada día como si no hubiese un fin. Sabiendo que si sabes que hay un fin y no tienes miedo, vives el cada día
pero lo vives de otra forma, con otro nivel, ¿no? De disfrute, porque vives el presente. Y lo otro es vivir el presente, que no se vive el presente porque siempre se está pensando en el futuro o en el pasado, pero con miedo a la muerte. Es diferente. Yo creo que lo que más nos aterra es lo desconocido. Y como es el gran desconocido, en realidad, si no te paras a buscar, ¿no? Buscar desde tu más interior, porque si lo buscamos desde los 5 sentidos no encontramos nada. Entonces, yo creo que este miedo es a lo desconocido. Una vez que te encuentras con un sistema de creencias que ya te pueden apoyar en ese después, todo cambia, creo. Yo creo que en la línea de lo que dice Luján, creemos que lo más sanador muchas veces es esquivar o no tratar temas como este, como el de la muerte, cuando realmente lo más benéfico para nosotros yo creo que sería naturalizarlo, hablar abiertamente de ello y entenderlo, ¿no? O intentar entenderlo en la medida de nuestras posibilidades, claro. Sí, Alex, fíjate que antiguamente la muerte era un proceso natural que se vivía en familia y los niños vivían la muerte de los abuelos, vivían como parte del aprendizaje familiar, como una normalización. Pero ya llevamos como bastantes años en los que a los niños se les evita tocar el tema de la muerte, se les esconde, cuando para ellos aprenden de los mayores y entonces lo que están aprendiendo debe ser una cosa muy mala que me la ocultan o no, hay que normalizarlo desde siempre. Cada día que pasa es un momento más cercano a la muerte. Es que tiene que estar incorporada en nuestras vidas. Fíjate que Bután, que era el país de máxima felicidad, ¿no? Ellos tienen la muerte presente. Cada día meditan antes de empezar a trabajar sobre la muerte y entonces aprenden a dar valor a las cosas, el valor que realmente tienen. No sé si Angie quiere añadir algo. No, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? con lo que está diciendo Luján. A mí me encantaría realmente poder ir a Bután, a sitios como Bután, y ver exactamente qué es lo que les da esta familiaridad, confianza y actitud hacia la muerte, porque sería revelador. Nosotros ya estamos mucho más anclados en lo que podemos ver y tocar, ¿no? Ellos aún tienen esa relación con lo no visible. ¿Alguna de vosotras ha dicho en alguna ocasión que, fíjate, decía Luján que a los niños se les oculta la muerte, se esquiva el tema de la muerte, pero luego cuando se produce una muerte cercana a un niño, el niño lo asimila mejor, no pasa por un proceso de duelo, porque todavía no hay una intervención a lo mejor del raciocinio. Claro. Es que para un niño es que pensamos con mirada de adulto cómo piensan los niños. Los niños es un eterno presente y yo he visto a los niños con cáncer como cuando encuentran un amiguito y se ponen a jugar, ellos ya no están enfermos y es impresionante, tienen otro concepto, ellos viven el presente, nosotros no, siempre pensamos en un futuro, en todas las posibilidades de aquel evento que pueden condicionar, no, la vida es más fácil que eso, la vida solo ocurre en presente. Y yo creo que si vives en presente, no hay arrepentimiento. Nosotros somos distintos, ya no vivimos en el presente. Estamos viviendo futuros que estamos labrando y claro, cuando uno de los futuros desaparece a través de esa persona, ahí está el duelo. En cambio, el niño no, él es aquí y ahora y es fantástico. Esto que hemos estado hablando de los tiempos verbales del futuro, del pasado, del presente, me recuerda a algo que leí una vez
acerca de una tribu que se llama la tribu de los Pirahã, que, según parece, en algún momento alguien elaboró un estudio, no sé cómo eso podría medirse, pero del que se deducía que era una de las tribus más felices del mundo, que los Pirahã eran unas de las personas más felices del mundo. ¿Y qué particularidades tiene la tribu de los Pirahã? Pues una de ellas es que no tienen tiempo pasado en su idioma, en su lengua. Entonces, claro, cuando alguien, no sé exactamente si es así, todo esto lo estoy diciendo de memoria, pero cuando alguien muere en esa tribu, simplemente pasa a no estar, no está. Y quizá eso tenga que ver en esa forma de vivir, en ese vitalismo, en ese positivismo. Angie está sintiendo, como Sí. incluso has levantado el pulgar como diciendo, eso es. Eso es. Pero no es fácil, ¿eh? No, claro. Que de repente simplemente esa persona deje de estar. Posiblemente si nosotros tenemos una conexión más allá del cuerpo con las personas, que en realidad lo tenemos, les queremos, les sentimos, emocionalmente estamos involucrados, eso no muere. Lo único que realmente desaparece es el físico. Con lo cual yo creo que ellos posiblemente mantienen esa conexión con esa persona que ya no está. Desde las emociones, desde, no sé, pero es una maravilla. ¿Qué opina Luján? Puede existir plenamente esa conexión, porque hay tribus aborígenes que se comunican telepáticamente con el resto de la tribu, o sea, cuando están en la distancia comunican el nacimiento de un hijo o la muerte de un familiar telepáticamente. Entonces, nosotros tenemos esa conexión con el todo, simplemente que no lo sabemos o nos cuesta de pensar que eso es así, pero hay una interconexión absolutamente con todo. Y para la vida es un eterno presente, no hay pasado, no hay futuro, solo hay presente. Entonces la gente que se ha ido, su energía sigue presente, no su cuerpo físico, pero sí su energía, y está conectada a los seres a los que ha estado conectado antes, claro. Me ha llamado la atención esto que has comentado de que transmiten telepáticamente. Sí. ¿Hay estudios científicos que confirmen esto? Sí, así? por antropólogos. Hay estudios de antropólogos, yo ahora no lo recuerdo, pero que veían esa interconexión con todo lo existente, especialmente en tribus antiguas o que no tienen los medios de comunicación nuestros, porque tienen ya otros, que los han ido ejercitando siempre. O posiblemente los tienen porque no tienen nuestros medios de comunicación. A nosotros se nos ha hecho fácil todo esto, coger el teléfono y no hay distancia porque hay aparatos que nos conectan. Al no haberlos, posiblemente ellos suplen eso haciéndolo a distancia. Había una película, no sé si tú has visto, que se llama Los dioses deben de estar locos. No. Que Me la apunto. Es de un aviador que pasa por allí y tira una botella de Coca-Cola, ¿no? Ajá. Y el nativo que lo encuentra y dice, esto es una maravilla, esto es una pasada, y lo lleva allá. Y claro, como no existe, el cristal, todo, están una botella de Coca-Cola además, ya. Todos alucinando con ello. Y una tribu que eran felices empiezan a pelearse por eso. Aunque no tenía. Por eso se llaman los dioses deben de estar locos, porque traen la pelea. Porque le lanzan la botella de Coca-Cola que provoca la catástrofe. Exacto. Entonces, cuando estabais hablando de esto de la comunicación, yo pensaba, igual se comunican telepáticamente, igual no necesitan estar para sentir a ese ser que tienen en una distancia, y nosotros, al tener teléfonos, a tener otros medios, hemos perdido esa capacidad. Yo lo lanzo así. Pero entonces en la era antes de la tecnología ya debería haber testimonio de comunicaciones telepáticas
comunes. Es decir, no casos aislados de alguien que tiene telepatía, sino que si seguimos esa teoría debería de ser lo común antes de la llegada del teléfono, que nos habría sesgado por completo esas, ¿cómo decirlo?, esas ramificaciones cerebrales que nos permitían llegar a mantener comunicaciones telepáticas. Yo me refería a los nativos, Ajá. los primitivos, Sí. porque ellos tenían que comunicarse a la fuerza. Nosotros ya teníamos cartas, teníamos cosas como mucho más lentas. Pero no sé, ¿cuál tienes razón? No lo sé. No, yo tampoco sé. Yo no sé nada. Podría ser. Sería interesante, desde luego. Vamos, el tema de la telepatía es algo que lleva siglos y siglos y milenios incluso tratándose. Entonces, yo no lo sé, no sé si podremos llegar. Se está escuchando un teléfono, voy a precisar que es el mío. A mí me gusta mucho dejar claro que soy así de profesional. Perdón, ya está. Pues nada, también pensaba yo, ahora que hemos hablado de los niños, que ¿no sería interesante educar, incluso en el colegio, educar a los niños en la muerte, simplemente en la certidumbre de la muerte y de que es algo natural, que tiene que pasar y que como tal lo tienen que asumir y que vivir? Para ellos, porque ellos suben un colegio con niños, Ajá. desde jardín de infancia hasta los 18 años, para ellos la muerte es muy natural. Somos nosotros que añadimos el drama. Y te lo digo porque en un curso de niñas de 8 años se les murió a uno de ellos un padre. Uh-huh. Entonces, para nosotros fue un gran drama y lo hacemos, como le diremos. Pero la maestra hicieron a todos esos niños que escribieran una carta a la niña y hicieron como un ritual para despedirse del padre. Oye, lo hicieron esto, estuvieron dibujando, estuvieron tal, y luego ya todo natural. Se vivió de una forma natural y para ellos, ¿no? La niña que había perdido el padre no estaba allí, porque la habían sacado del colegio. Pero ese susto que normalmente nosotros llevamos encima, lo proyectamos en los niños. Y en realidad, para ellos, si se vive de una forma natural, puede serlo. Yo no sé si esta experiencia puede... Sí, yo creo que es muy importante las actitudes de los padres, de los profesores, pero fíjate que somos los primeros que en una clase, cuando nace un hermanito, todo el mundo lo celebra. Y cuando se muere un hermanito, se oculta totalmente. Se tendría que hacer algún tipo de celebración, de trascendencia o de normalización, porque la vida es esto. Pero además, yo creo que deberíamos estudiar que la vida no acaba aquí. Yo creo que todo esto es para que no te des cuenta que te vas a morir, que existe la muerte y que se acaba todo. Bueno, hay que ver si se acaba todo o no, ¿no? Entonces, no nos limitemos. La vida es vida, ahora y siempre. Y la energía no se destruye, continúa. Bueno, vosotras no creéis que todo se acabe y de eso hablaremos también, pero se me ha ido el santo al cielo de lo que os quería decir. Es la primera vez que me pasa. Es que, claro, es que es un tema tan intenso. Sí, lo que os quería decir es que lo que muestra que la muerte, la asunción de la muerte, cómo vivamos el duelo, depende mucho de factores, de creencias, de cómo nosotros estemos programados, es que hemos visto multitud de casos de gente muy religiosa que ha perdido en circunstancias terribles a seres muy queridos, como por ejemplo hijos, y que lo han asumido bien porque han considerado que es que Dios, el Dios en el que crean,
quiere tener a su lado a su hijo, y porque su hijo es tan maravilloso y es un ser de luz tan excepcional, que Dios lo ha reclamado para él. No digo que esta forma de ver las cosas sea coherente, sea lógica, ni siquiera digo que sea plausible, pero desde luego sí ha ayudado a esa familia a lidiar con lo peor que le podría haber pasado, que es la pérdida de un hijo. Yo creo que las creencias, la parte espiritual te ayuda enormemente a trascender un hecho tan duro como es la pérdida de un hijo, que para mí es lo más duro que te puede pasar. Le encuentra un sentido, un porqué y un para qué. En cambio, el desasosiego, la angustia ocurre cuando no sabes, no lo entiendes, el por qué una persona buena y tan joven se ha ido. Pero si tienes unas creencias, es mucho más fácil. Las creencias ayudan, evidentemente ayudan y mucho. Pero el duelo es la ausencia de ese ser de una forma física, tocable. Los sentidos ya no van a ver, tú no vas a tener su presencia. Si nosotros nos diéramos cuenta que la pérdida solo es física, porque todo el intercambio que ha habido o que hay entre nuestros seres queridos y nosotros nos enriquece, forma parte de quienes somos, y cuando esa persona ya no está de una forma física, sigue viviendo a través de todo lo que ha dejado en nosotros. Muchas veces damos demasiada importancia con la ausencia física. Y al cabo de algún tiempo nos damos cuenta que no está ausente, que ya forma parte de quienes somos y que en realidad muchas veces lo podemos vivir de una forma mucho más esencial, aunque no esté físicamente. Hay una cosa del duelo curiosa, y es que uno de los problemas que atañe más importantes o que más nos afecta tiene un punto de egoísmo, y es la ruptura de la rutina. Es decir, lo que nos realmente genera una congoja atroz es el pensar, es que no voy a volver a ver a esa persona a la que quiero ver, es que no voy a volver a hablar con... Es decir, que si no hubiese una comunicación con esa persona, si no la vieses a diario, el duelo quizá sería más leve. El problema muchas veces es eso, es la rutina, ¿no? La ruptura con tu rutina repentina. Yo creo que es lo que ha dicho Angie antes, es la pérdida física, y hay un síndrome de abstinencia, de no poder tocar, de no poder abrazar, de no sentir físicamente a la otra persona, porque como ha dicho Angie, dentro está. O sea, energéticamente esa persona está con nosotros, pero nos falta la parte física, tocable, palpable, besable, etc. Es un síndrome de abstinencia. Incluso los ojos echan de menos el no ver a esa persona. Pero yo pienso que si nosotros nos damos cuenta cuánto de esa persona forma una parte de quien somos, todo cambiaría, porque cada intercambio con otra persona, en estos momentos estamos intercambiando, nos estamos enriqueciendo, con lo cual nuestros seres queridos nos están aportando un montón de cosas, y que de repente, cuando ya el dolor del duelo se haya ido, vamos reconociendo que están viviendo a través nuestro. A través de cómo vemos las cosas, cómo comprendemos, cómo hacemos muchas cosas. Y eso es gratificante. E incluso, como hemos comentado a veces, un plato que no te gustaba, pero le gustaba a la otra persona, acabas diciendo, ¡ah, qué rico!, ¿no? Sí, sí, es así. Como que de repente
te empiezan a gustar cosas que antes no Sí, te gustaban, sí, como si hubieses sí. adoptado Sí, sí. sus papilas gustativas o sus Sí. gustos. ¿Cuándo os disteis cuenta por primera vez de que la muerte es algo tan tangible, tan aleatorio? Os digo esto porque, en mi caso, yo creo que he naturalizado bien las muertes que, por ley de vida, eran previsibles. Véase de abuelos. Han sido dolorosas, por supuesto, pero las llevas de otra forma porque las prevés. Pero en cambio, en un momento dado yo sufrí la muerte de un amigo en un accidente. Y ahí fue como un sentimiento completamente diferente y como si de repente me hubiesen abierto la puerta a un mundo oscuro y terrible. Me produjo durante mucho tiempo mucho desasosiego, y por la propia muerte de esta persona en sí y por lo que descubrí tras aquel suceso, las cosas con las que tuve que lidiar dentro de mí mismo. Imagino que, no lo sé, aquí yo me estoy abriendo, imagino que todos pasamos en alguna ocasión por algo así, ¿no? Por ese momento en el que nos damos cuenta de, la vida va de esto, porque al final la vida va de esto, de que a veces se acaba sin razón aparente. A ver, es que yo ya nací con la muerte en mi casa, porque yo nací después de la muerte de una hermanita de 5 años, de abortos tardíos, de ahí también el nombre mío, que es la Virgen de Luján, porque tenía una tía monja en Argentina y pidieron a la Virgen de Luján pues que mis padres tuvieran una niña. Y por la cantidad de muertes que habían habido previamente, ¿no? Abortos de 6 meses, etcétera. Y mi hermana. Después murió mi hermano cuando él tenía 26 años, murió mi marido cuando yo tenía 48 y, claro, las muertes que te pueden ocurrir en un quirófano o en un trasplante o en situaciones de emergencia graves, en paros cardíacos, esas están asumibles, pero toda mi vida a nivel personal he tenido la muerte cerca. Formaba parte de mi entorno, por decirlo de alguna manera. Lo diré en la introducción ya, pero eres médico anestesióloga, por eso hablas de estos paros cardiorrespiratorios y entonces, claro, en tu casa se naturalizó desde... Claro, yo el duelo lo viví desde que nací, porque yo me acuerdo de muy pequeñita ir siempre al cementerio a llevar flores para mi hermanita, ¿no? O sea, el dolor de mis padres fue enorme, una muerte de mis hermanos. Para mí, a ver, tiene muchísimo que ver con todo lo que dejamos para mañana. Cuando vivimos a nuestros seres queridos. No, esto lo voy a dejar, esto ahora no. No decimos, no nos expresamos, oye, yo te quiero. Vivimos como que sí, somos eternos, ¿no? Y de repente esa oportunidad de decir todo lo que esa persona nos significa para nosotros, nos aporta. Desaparece. Entonces, ¿qué haces? Ya no puedes hacer nada. Yo siempre digo en los grupos de duelo, escribir la carta, porque ellos lo saben. Y si tú lo escribes, te da esa oportunidad, ¿no?, de sacarlo de dentro de ti donde te está haciendo daño, porque tú le olvidaste de decir o de agradecer o de un montón de cosas, un montón. Pero fíjate, es curioso, esto lo cuento como anécdota. Yo trabajo con la muerte, ¿no?, el duelo. Pues mi primer recuerdo es de muerte. Estábamos en la Segunda Guerra Mundial, con los japoneses allí en Filipinas instalados, y justo el día que entraron los americanos, nosotros estábamos en la calle, ¿no?, con mis padres. Y teníamos que cruzar justo la avenida donde se encuentran las dos fuerzas. Pues el señor que estaba al lado mío, que no lo conocía, se desplomó. Y ahora
trabajo con muertes. Curioso, ¿no? Que mi primer recuerdo Sí. sea esto, fíjate. El otro día me ¿Curioso di cuenta- o no tanto? O a lo mejor... No, claro. Si Claro. vas haciendo una lectura más, Claro. pues fíjate, ¿no? Pero sí. Y es interesante algo que has comentado, Angie, y es un factor importante de dolor, yo creo, ante la muerte de un ser querido, es ese momento en el que dices, es que no le dije que le quería, es que no le dije que no sé qué, es que no disfruté lo suficiente de su compañía, es que... Y entonces eso es algo que debemos interiorizar ya, que debemos estudiar ya y que debemos ponernos manos a la obra, ¿no? Totalmente. Y en cuanto antes, mejor, porque aparte que da un gusto, da muchísimo gusto decir a alguien cuánto le aprecias, toda una serie de cosas que yo no sé por qué decimos, bueno, mañana o más tarde. ¿Por qué nos cuesta? Es que yo creo que es una cosa cultural. Curiosamente, a los de fuera de la familia les das las gracias, bueno, una serie de cosas. Y en cambio a la familia es que como ya lo saben, ¿cómo que ya lo saben? Claro que lo saben, pero hay que decirlo. Hay que dar las gracias, hay que decir que les quieres, todo eso. No, es que ya mi marido ya sabe que le quiero, o mis hijos. No, necesitan que lo digas. Y cuando la gente se va, una de las cosas que más duele es lo que ha dicho Angie, es no haberlo verbalizado. Claro que sí que lo has hecho con hechos, pero necesitamos verbalizar. Y la otra persona necesita recibir por el oído, necesita recibir la caricia, que no sea un formulismo. Aparte de que es bajo mi punto de vista, es una asunción equivocada, o al menos no siempre acertada, esa de él ya sabe que le quiero, ella ya sabe que le quiero. Yo creo que todos, si todos tuviésemos siempre presente lo mucho que nos quiere la gente, seríamos todos felices. Pero hay días que nos sentimos muy queridos y hay etapas de nuestra vida en las que sentimos que no nos quiere nadie. O a lo mejor ya esto son cositas mías también, que puede ser. ¿No lo veis así? Sí. Es importante. Es importante el decir y el tacto, el contacto. Es importante. Pero no está dentro de la educación. Parece que cuesta expresar los sentimientos. Que los hechos son importantes, por supuesto que son importantes. Los hechos son más importantes que las palabras. Pero si a esos hechos le acompañan palabras, caricias, es más importante. A mí me interesa mucho el por qué nos cuesta tanto. Efectivamente es cultural, pero yo pienso, es porque quizá pensamos que puede ser un signo de debilidad, decir te quiero, o de que con esa frase estás transmitiendo quizá cierta vulnerabilidad o dependencia. No lo sé, es por reflexionar. Sí, yo creo que sí, ¿no, Angie? Sí, debilidad, cursilería por otro lado, Sí. ¿no? Que dirán, pero por otro lado, cuando tú dices, aprecias, es como si te abres también, ¿no? Que te puedan hacer daño, porque te vuelves, Vulnerable, claro. es que lo somos. Claro. Entonces nos ponemos un cascarón, una coraza, y nos hacemos de los fuertes y tal, y nos perdemos lo mejor de la vida, que es el compartir, el poder decir te quiero, qué bien, cómo estoy disfrutando este momento contigo, etcétera. Entonces, son cosas que por tonterías, yo pienso. Pero sobre todo hay mucho educacional en hombres de una determinada edad, de una determinada generación, porque tenías que ser fuerte, no podías expresar tus sentimientos porque era, como dices tú, debilidad, los hombres no lloran, pareces una niña. Eso es. Una serie de cosas metidas allí con taladro. Yo no sé si hay alguna forma, tú que estás con esta extensión, que llegas a mucha gente, de poder reeducar en esto.
sin duda es necesario. No obstante, yo creo que sí ha habido un cambio en el hombre a ese respecto. Creo que cada vez somos más abiertos con lo que sentimos, esa dureza de antaño. O sea, incluso a veces da la sensación de que ha habido un pequeño fenómeno de supercompensación y ahora nos abrimos... Bueno, no sé si se puede decir que nos abrimos demasiado, no sé si hay un exceso malo en el hecho de ser transparente y abierto con lo que sientes, pero sí que parece que nos da menos miedo. Decir, tío, te echo de menos, quiero verte pronto, quiero que estés bien. Y antes es eso, que se veía como cierta habilidad, como un hombre de verdad, es un tío duro, impermeable a los embates de la vida. Pero hay una cosa que yo tengo una duda, y es ese tipo de hombre del que hemos hablado de antes se mantiene muy entero ante una muerte o ante ciertos avatares de la vida que a otros nos hacen un daño evidente. Pero ¿cómo están por dentro? Yo no lo sé. Igual, precisamente, el haber jugado a ser hombre duro toda la vida te acaba convirtiendo en alguien realmente duro y frío, o a lo mejor simplemente lo que has aprendido es a mantener una fachada que luego por dentro vete tú a saber cómo está aquello. Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Lo que pasa es que, como decías tú antes, afortunadamente esto es de una generación, no es de ahora, pero yo me he encontrado con muchos matrimonios que se ha muerto un hijo y como el hombre y la mujer lo han vivido diferente, han estado a punto de separarse y muchos se han separado, ¿no? Porque el hombre no expresa. Para el hombre es como si no ha pasado nada, aunque por dentro tenga el dolor, o es como si es otra cosa, no va con él. Pero puede ser que lo sientan o puede ser que lo sientan y que no lo demuestren, o que ya son de hielo, ¿no? Yeah. Para mí hay muchos papeles adjudicados, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte. No puede demostrar sus sentimientos, sus emociones, su dolor. La mujer tiene esa prioridad, puede hacerlo. Entonces, esos papeles empiezan a vivirnos en vez de nosotros vivir los papeles para nuestra ventaja, ¿no? Hay muchos hombres que sí que lo sienten, en los grupos de duelo vienen y expresan, bueno, muchos, hay pocos, hay algunos, Sí. Casi todos son mujeres, Sí. es verdad, pero ellos cuando lo... Es otra forma de vivirse, es como mucho más profunda. La mujer lo puede decir, lo puede expresar y está en la superficie, con lo cual es más fácil para una mujer. No tiene que hacer el papel, ¿no?, de fuerte. El hombre va a tener que hacer el papel de fuerte cuando sí lo expresa, es desde la profundidad y es sentido y es bonito ver esta expresión. Luján, tú, como decías, perdiste a tu marido tras una enfermedad larga. Larga no. Cortita. Fue corta, sí, que fue una enfermedad terminal. Sí. ¿Cómo te ayudó precisamente toda esta, no sé si decir desgraciada, formación en la muerte que ya tenías por todas tus vivencias? Sí, desgraciada, por supuesto, porque lo es. El ya haber tenido tan de cerca contacto con la muerte. No tenía suficiente, a pesar de haber vivido la muerte, a pesar de mi trabajar con la muerte diariamente, no tenía suficiente formación como para ayudar en un momento tan importante, porque para mí el momento de la muerte es el momento más importante de la vida. Entonces, para ayudar a ese nacimiento, a esa otra vida, no sabía nada. Entonces me puse a estudiar, tenía lo que yo sentía únicamente, ¿no? Lo que a mí me parecía, lo que yo intuía. Entonces me puse a estudiar todo aquello que me diera una apertura o un camino por el que yo sentía que iba la cosa. Entonces le ayudó mucho y para mí fue muy gratificante
cómo transcurrió todo, ¿no? Y la paz enorme del momento de su muerte de él y para toda la familia. Entonces, después de eso, pues si yo le había ayudado a él a irse en esa paz, podía ayudar a otros. Y lo primero que era es hacer cursos de la manera científica de que la vida seguía, para quitar miedo a la muerte, para quitar tabús, porque era una manera de ayudar a irse, pero también de ayudar a vivir el cada día de otra manera. ¿Y cómo conseguiste que él se fuese con esa paz con la que dices que se fue y que tú crees que lograste transmitirle? Pues leyendo, buscando y aportándole todo el conocimiento, el amor, la paz, el sentido de la vida, de la muerte y de la trascendencia. ¿Tú tienes hijos? ¿Tenías 3 hijos? ¿Y ellos cómo lo llevaron? ¿Y tú cómo lo trabajaste con ellos? Cada cual trabajó lo que le tocaba. Cada cual lo vive de una manera diferente, ¿no? Y hay que respetar todas las maneras. Pero en general hubo un ambiente muy bueno. Lo vivieron muy bien. Porque vieron cómo él aceptaba, se iba y la paz enorme que transmitía. Angie, se habla mucho de las fases del duelo, que se pasa por una serie de peldaños ante la muerte de un ser querido. ¿Eso es siempre así? Lo que difiere son del tiempo. La estancia en cada peldaño. Exacto. ¿No? Algunos se quedan más tiempo en unos estados, otros en otros, pero suele ser así, ¿no? Primero es el shock, luego es el dolor totalmente profundo. Cuesta empezar a poder exteriorizar. Cuando empezamos a poder exteriorizar, ya estamos de otra manera, ¿no? Para esto los grupos de duelo ayudan muchísimo, porque allí ves que no solo eres tú, y muchas veces en casa tu dolor está potenciando el dolor de todo el mundo, con lo cual te dicen, no llores, pero no llores porque me vas a hacer a mí llorar también y sentirlo, ¿no? Entonces, sí, hay estados, hay etapas, y finalmente, cuando llega, que nunca se tiene que apurar. Dicen 1 año, porque en 1 año tú has vivido todas las fechas importantes por primera vez sin la persona. Pero hay gente que está más de 1 año, con lo cual no es que ya se ha pasado el año, el duelo se ha acabado. No. El año es simplemente para marcar eso, y hay gente que va a necesitar más que 1 año y no pasa nada. Incluso hay gente que no llega a salir de ese segundo estado, ¿no? Que no es capaz de desprenderse de ese dolor que le deja la ausencia de un ser querido. Si su vida realmente era a causa, ¿cómo se dice? Se apoyaba en esa persona que ya no está, va a ser muy difícil en todos los sentidos, ¿no? Material, emocional, activamente, porque muchas veces eran nuestras manos y nuestros pies, aunque no literalmente, pero muchas veces te apoyas tanto en esa persona que tú te quedas sin ti cuando la persona ya no está. Entonces todo esto tiene que ver. ¿Y tus conocimientos te han ayudado a afrontar algunas pérdidas, alguna pérdida en tu vida, que como todos hemos tenido, tú habrás tenido también? Ese conocimiento que tú tienes, esa naturalidad con la que ves la muerte, esa familiaridad incluso, ¿te ha ayudado? A ver, yo perdí a la persona que más quería hace ya 10 años. 10 años. No me ha ayudado. Para nada me ha ayudado. Agradezco muchísimo tu sinceridad, porque creo que es la respuesta más improbable e impredecible que podrías haberme dado. ¿Qué va? No hay nada que te ayude. Por mucho que sabes todo y que tienes todos los remedios y todo, no
esa ausencia, esa pérdida, ese ya no oír su voz. Hay una abstinencia de los sentidos. Hay un montón de cosas que no es teoría. Pues sabiendo todo lo que tú sabes, si eso no sirve, complicado, ¿eh? Complicado. No sé si ¿creéis que es mejor? Lo que pasa es que esto, claro, me refiero a la hora de llevar un duelo. No digo que sea lo idóneo, lo recomendable o lo éticamente aceptable, pero intentar en la medida de lo posible evitar todo lo que te recuerde a la persona que se ha ido. Yo creo que cada persona es cada persona. Hay gente que necesita no tener nada cerca que le recuerde a esa persona, como para empezar una nueva vida sin quedarte enganchado. Y hay gente que el tener esos recuerdos no le dificulta ir adelante. Depende. Todo tiene que ver con cuánto tiempo has vivido a esa persona durante el día. Porque claro, si la vivencia era casi total, absolutamente todo te está recordando de esa persona. Las rutinas de las que hablábamos. Todo. Claro. Entonces, si le veías menos porque trabajaba durante el día, o incluso puede ser una relación muy, muy, muy cercana, como un hijo o un padre, pero si vivía en otro país, la cosa cambia. Es esa vivencia del día a día. Los ojos no ven aquello que les alegraba. Los oídos dejan de oír la voz, los ruidos que hacía en la casa. Todo esto es tremendo. Es un síndrome de abstinencia importante. Con lo cual, yo creo que tiene mucho más que ver cuánto de tu vida compartías con esa persona que la cercanía en cuanto a relación. Porque puede ser una persona que quieres mucho, 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 pero si está viviendo en Filipinas, pues ya has hecho el duelo, ¿no? Cuando te despediste y has dejado de verla cada día. Pues un poco es esto. Es una buena analogía, ¿eh? La del síndrome de abstinencia, es cierto. Además es un síndrome de abstinencia de algo con lo que no puedes reincidir. Hagas lo que hagas, con esa droga no vas a poder reincidir, claro. Hemos hablado mucho del antes de la muerte, del durante la muerte de alguien querido. Ahora nos toca hablar del después, que es el tema en el que un poco, por lo menos en los últimos tiempos, os habéis especializado y de hecho celebramos la 6ª edición de vuestro libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Entonces, claro, la gran pregunta, lo que pasa es que esto es tan amplio, pero la gran pregunta es: ¿seguimos viviendo? ¿La muerte es real? ¿Se acaba todo ahí? ¿Es un punto y final? No, la vida sigue, ¿no? Yo te lo digo desde el punto de vista científico. Actualmente hay estudios científicos, objetivables, reproducibles. La muerte no se puede reproducir a voluntad, pero sí reproducibles los resultados de todos los grandes grupos que están haciendo y estudiando las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte existen, no las podemos obviar, existen. Han existido toda la vida, desde Platón hasta nuestros días, todas las razas, las religiones, las culturas, absolutamente todo. Simplemente que ahora se están demostrando que ocurren desde hechos objetivables, como es un paciente con un paro cardíaco y monitorizado el corazón, el cerebro, y dices, esta persona está muerta. Si no se reanima, esta persona muere, ¿no? Entonces, estas personas tienen experiencias en que perciben, oyen, ven, huelen, sienten, reconocen, conocen, memorizan, tienen pensamientos elucubrados, y esas experiencias son demostrables por personas que están allí, que son médicos, enfermeras,
familiares, o sea, no son alucinaciones no demostrables, son hechos que han ocurrido y que se pueden demostrar con otras personas, mientras un corazón estaba parado. Te dicen que si se reanima es que no estaba muerto. Bueno, la muerte internacionalmente aceptada es paro cardiocirculatorio, ausencia de respiración espontánea y ausencia de reflejos medulares. Estas tres cosas las tienen los paros de un hospital de estos estudios. Lo tienen. Por tanto, es una muerte. Le llamas como le llames, pero es una muerte. Pero quizá en un tiempo, esos son como lo podríamos decir, identificadores científicos de que se ha producido una muerte, pero quizá en un tiempo se encuentre otra señal Por vital supuesto. hasta ahora desconocida que demuestra Por que la supuesto. gente que está pasando por ese estado no está muerta. Porque al final, realmente, es que una cosa es quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, y otros quienes están muertos, porque es que la muerte, por definición, es irrevocable, en el sentido de que un cuerpo muerto no vuelve a la vida si está verdaderamente muerto, ¿no? Bueno, habría que cambiar todos los conceptos porque, claro, hay muchos adelantos. Y entonces lo que era una definición hace 20 años, ahora no es eso. O sea, habría que cambiar muchos conceptos. Y lo que yo te podría decir es lo que es hasta ahora. Pero queda abierto a nuevos descubrimientos, a nuevos aparatos de medición más seguros. Lo que sí te puedo decir es que a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina que el cerebro es el productor de la conciencia. Si el cerebro es el productor de la conciencia, cuando el cerebro muere, muere la conciencia. Y las ECMs te dicen que no. Por otro lado, a mí me enseñaron que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, que a los pocos segundos ya el cerebro empieza a alterar su función, empieza a alterar su permeabilidad, se edematiza porque entra agua, entran electrolitos y un cerebro edemático, hay confusión, hay agitación, no hay esa claridad que tienen en las ECMs. Se tienen que cambiar muchos conceptos porque ocurren. ¿Cómo? Eso es lo que no sabemos, ¿no? Pero ocurren. Y si el cerebro produce la conciencia, no deberían ocurrir. ¿Cómo puede un cerebro sin oxígeno tener pensamientos elucubrados tan importantes y complejos y recordarlos después? ¿Cómo podrías conocer a personas que no has visto nunca y a los 10 años conocerla y decir, esta era esa persona? O conocer personas que no has visto nunca, como el doctor Eben Alexander, y darte cuenta de que te dice que es tu hermana y tú no saber describir a la hermana, el ser un hijo adoptado, sus padres no ser los padres biológicos, y buscar y encontrar que había tenido una hermana, que había muerto a la edad que él decía que había visto a esta chica. Este fue el caso de este neurocirujano, de Eben Alexander. Sí. Y encontrarse con la foto con la persona que él vio y él no sabía de su existencia. Como un cerebro que no sabe, que encima no tiene oxígeno porque está en coma, porque su corteza cerebral, que es la que piensa, estaba comida por una bacteria. ¿Cómo es posible que tenga esas capacidades? Quizá nos tenemos que plantear muchas incógnitas y que es mucho más amplio de lo que sabemos hasta ahora. Yo he leído algo inquietante y es que comentáis o valoráis la posibilidad de que la conciencia sea algo superior al ser humano y esté fuera de él. Sí.
como que es una sea... conciencia no local. Estos son los últimos estudios que se están haciendo. Se está hablando de una conciencia no local, de una conciencia uno, de una conciencia de un vacío cuántico, llámale como quieras, vida, vacío cuántico, campo punto cero, conciencia, Dios. Y ahí es como está todo lo que ha existido, existe y existirá. Entonces, nuestro cerebro es como un dispositivo, como una antena, que es capaz de captar esto que existe en ese campo y traducirlo a entendible por tu cerebro. Es una interfaz, ¿no? Que es un dispositivo que hay en informática, ¿no? En electrónica, de algo que es capaz de captar a unas frecuencias y transformarlo en otras entendibles. Estaba pensando ahora que hablábamos de este tema de los signos vitales, de cuando se está verdaderamente muerto, de cuando no, me estaba acordando de la catalepsia, ¿no? Es la catalepsia, sí, que es el gran miedo del ser humano, que puedes estar muerto. Tenemos ya forma de comprobar cuando esto pasa, cuando estamos ante un caso de catalepsia. Pues esto nos sirve para quitarnos el miedo a muchos ignorantes, ¿vale? Ya no puede pasar eso de que te entierren y estés... No. Vale. Ya puedes estar tranquilo. Vale. No, es uno de los grandes miedos del ser humano y tiene toda la lógica del mundo que lo sea. Sí. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Lo sabemos? Bueno, hoy día tienes un electrocardiograma, tienes un electroencefalograma que, aunque tú aparentemente no respires o estés en una bradicardia importante, tú ves si hay actividad cardíaca por un electrocardiograma. Es que cuando yo pensé que el cataléptico no tenía actividad cardíaca, no tenía, es decir... Lo que pasa es que es muy lenta. Antes es que no había métodos para diagnosticar una muerte, entonces la apariencia no responde, no tiene pulso, le pones el espejito en la nariz y no tiene vaho. Es que cuando en cuando leemos en los periódicos el caso de alguien que lo iban a enterrar y de repente abre el ataúd y cosas así. Pero no tantos, actualmente no tantos. Está haciendo Angie. Esa es la gran... No sé si leyenda urbana o no. El terror. De ataúdes que los abren y encuentran arañazos de... Qué mal cuerpecito, le estamos poniendo a la gente. Pero esto ha pasado, ¿no? Pero en lo que hablábamos, otros tiempos en los que no había esa posibilidad de... Es que hoy día los métodos de diagnóstico son muy sofisticados y muy fáciles, no son grandes aparatos, ni los puedes tener el médico que te va a visitar a casa en un maletín. Angie, no sé si querías añadir algo acerca de esto que he hablado con Luján, de lo que viene después de la muerte. Yo añado una cosa. Que es algo que Elizabeth Kubler-Ross, gran mujer, que quería mucho, tuve la suerte de conocerla, hacía en los funerales, los entierros donde había niños. Ella llevaba una oruga de peluche y siempre se ponía al lado del niño o la niña, ¿no? Y en el momento del entierro, que es el más doloroso para todos, pero especialmente para los niños, porque ¿qué está pasando? Ella les decía, no te preocupes, no pasa nada, lo que está allí es esto, y les enseñaba la oruga. La oruga tenía una cremallera en su pancholona, y les decía, ahora tu papá, tu mamá, tu hermanito ya no es esto, ahora es... Abría la cremallera y salía una maravillosa mariposa. Y ella decía que los niños con este símbolo se quedaban bien. Ellos se daban cuenta.
que eso ya no era su ser querido y que su ser querido, esto me encantaba. O sea, es muy bonito. Sí. Y tú crees que es un poco así, ¿no? Que es otro estado más, otra etapa más. O... Sí, es otra etapa más. Si nosotros realmente lo pensamos, ¿qué es lo más importante de una persona? No es su físico, es todo lo que es, sus emociones, la forma en que piensa. Eso es lo que realmente cuenta. Entonces, lo que tú echas de menos cuando a una persona le pasa algo es que ya no puedas comunicarte con ella, aunque esté viva. Si no hay comunicación, es lo peor, ¿no? Con lo cual, eso tiene que sobrevivir, eso sigue. Yo me pierdo cuando se entra en el tema de hablar de dimensiones. Porque digo, si asumimos esa realidad en la que existen otras dimensiones en las que también vivimos, ¿qué es? ¿Una vida que se repite continuamente en la misma vida? ¿Una vida que continúa? ¿Una vida que se repite pero se puede vivir de formas diferentes? Yo más que vida lo llamaría energía. Lo que realmente nos está habitando, lo que estamos expresando, lo que estamos siendo, es totalmente la energía más pura y menos densa que existe. En estos momentos se está utilizando nuestro cuerpo, ¿no? Para poder expresarse, para poder hacer, para poder ser cada vez más. Pero lo importante es esa energía. Yo no sé cómo llamarlo. Tú que eres más due. No, es una energía. Pero para mí la muerte simplemente es un cambio de dimensión. Los físicos han demostrado matemáticamente 11 dimensiones, que eso no quiere decir que tengamos 11 dimensiones. Yo creo que tenemos muchos más, que somos multidimensionales, pero con un cerebro en 3 dimensiones nos cuesta mucho entender que existen más dimensiones. Pero la persona que se va a otra dimensión con otra vibración. Entonces, nosotros sabemos que personas o seres de una dimensión son capaces de percibir las dimensiones inferiores, pero no al revés. Ajá. Es decir, una hormiga que vive en un mundo de 2 dimensiones no es capaz de percibir a un hombre en 3 dimensiones. Para ella es un obstáculo, como puede ser una montaña, una piedra o cualquier cosa. No es capaz de percibirlo. Sin embargo, nosotros que vivimos en una dimensión mayor que la de la hormiga, somos capaces de verlos. Cuando uno se va a otra dimensión mayor. Entonces es capaz de percibirnos, aunque nosotros no seamos capaces de percibirlos a ellos. Pero su energía está y está con nosotros. Hombre, y lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la hormiga, no sé si estamos hablando de ya tema cerebral. Nosotros tenemos una serie de capacidades que nos permiten percibir nuestro entorno en la forma en la que lo percibimos. 3 dimensiones. La hormiga también es capaz de percibir todo lo que vive, pero en 2 dimensiones. Vivimos lo mismo desde otra dimensión, menor o mayor, pero es el mundo que te rodea. Cuando uno solo mira para el frente, su vida es el frente. Sin embargo, la vida es mucho más de lo que nosotros vemos. No porque no lo veamos, no es. Simplemente que nosotros estamos centrados en aquello, o porque nuestra constitución de un cerebro limitado, que habría que ver si no tenemos más dimensiones. Están diciendo ahora que se han encontrado 11 dimensiones también en el cerebro. Estamos utilizando muy poquito de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, nuestra concepción del mundo es muy limitada, pero no quiere decir que el mundo sea eso solo. Pero el mundo sigue, o sea, la vida sigue expansionándose. Es un constante. Este momento, por ejemplo, ya no vamos a ser las mismas personas
que éramos cuando empezamos la charla. Entonces, esa parte no física, yo creo que no tiene final, no tiene fronteras, que realmente todo lo que tú le das irá agrandando, será cada vez más capaz en el sentido de comprensión, en el sentido de no humanidad, porque humanidad siempre es como la humanidad, ¿no? Pero esa capacidad de amar, por ejemplo, o de saber, o de apreciar, todo eso va creciendo, se va aumentando. Estamos en un mundo de expansión y también la conciencia está expandiéndose. Y las penurias, los padecimientos, las mermas que nosotros sufrimos no afectan a nuestra energía. Quiero decir, aquí estamos hablando mucho de la percepción. A veces las percepciones de las personas se ven afectadas por enfermedades, por ejemplo, neurológicas. Entonces ahí esta percepción que está centrando el discurso ahora se ve mermada. ¿Qué pasa con esa energía después? Somos perfectos, pero independientemente de esa merma, yo no he visto a nadie con tanta merma como Stephen Hawking, que tuve la suerte de conocer. La persona con más merma que he conocido y que ha sido más grande, que es el continuador de Einstein, bueno, y además con el sentido del humor y cuando... Las mermas son relativas, la energía está allá. Tú la tienes bloqueada por una enfermedad, por una negatividad, por lo que sea, pero la energía está ahí. Desde el punto de vista energético, la enfermedad es un acúmulo o un exceso o un déficit de energía. La energía tiene que fluir. El que esté ahí acumulada no quiere decir que haya poca energía, hay a lo mejor demasiada, pero no sabe fluir. Y tenemos que aprender a que la energía fluya. No es que no haya energía, es que no fluye. ¿Y en qué consiste que tenga que fluir? El equilibrio es que la energía fluya. Si tú, por ejemplo... ¿Pero qué es lo que le hace fluir? El desbloquear, Angie. Desbloquear puede ser un desbloqueo físico, puede ser un desbloqueo emocional, un desbloqueo mental o incluso espiritual. Y entonces consideramos la posibilidad de que la energía simplemente busque, que esto ya es un poco como de ciencia ficción, pero que la energía busca otro cuerpo que ocupar. Y os digo esto porque he leído, si no me equivoco, en el libro, no quiero confundirme porque claro, he leído el libro y documentación al respecto, que se han hecho estudios con niños y que gran parte de ellos asumen o reconocen, confiesan creer que vienen de otra vida o que ya han estado vivos antes. Y lo demuestran. Hay estudios científicos del doctor Jan Stevenson de la Universidad de Virginia. Él ya murió, pero siguen en el departamento haciendo estos estudios. Él hizo estudios de más de 3.000 niños, 3.000 casos de niños que recordaban vidas pasadas, que no tenían contacto, que estaban lejísimos, que no sabían nada de nada. Y este doctor, como iba buscando según el método científico, descartando todas las cosas que podrían no ser. Y bueno, hay libros escritos de que o sí esto es así. Pero también están psiquiatras que en sus consultas, como el doctor Brian Weiss, que le dice, vete a una persona con una claustrofobia, no, me parece que tenía pavor al agua. Y le dice, vete a de dónde es el origen, él pensando que iría al vientre materno o así. Se remontó 4.000 años antes y había habido un terremoto y me parece que en la isla, en Etna, hubo un volcán, el terremoto, un maremoto y murió ahogada allí.
en el momento que fue consciente de esto, se solucionó su problema. Un problema de un pavor al agua enorme que llevaba, no sé si 9 meses o muchísimos meses, intentando todos los métodos ortodoxos para quitar ese miedo. Sin embargo, en el momento que se dio cuenta de una vida pasada en el que había muerto así, ya se solucionó, ¿no? Hace no mucho escuché a un cómico que decía que le resultaría mucho más fácil asimilar esta posibilidad de las vidas pasadas si no hubiese tal cantidad de gente afirmando haber sido Napoleón. Muy bueno, Sí. muy bueno. Bueno, estos son casos, los del libro. Estos son casos que están constatados y que curiosamente estos niños tenían como una marca de nacimiento que coincidía con la muerte que habían tenido en la vida anterior. ¿De Napoleón? No estoy hablando de Napoleón. Es que como... la pregunta de Napoleón, sí, no iba por ahí, era... O sea, si por ejemplo dicen, pues yo me morí porque me clavé algo en tal parte, ahí tienen una marca. Sí. Oh. En estos niños, en este estudio, sí. Angie, es muy importante o guarda relación con cómo morimos, cómo vivimos. Es definitorio. Yo no sé si hay una directa relación, pero que cómo morimos va a ayudarnos a seguir expansionando conciencia y a seguir completando nuestras experiencias en la materia, sí. Yo creo que no hay absolutamente nada que es de más, que estamos aquí para seguir creciendo, no físicamente, sino dimensionalmente. Con lo cual, si tenemos que pasar por algo, porque eso nos va a ayudar a ser más completos, vamos a pasar por... Yo no sé si por ahí va tu pregunta. Sí, no, va sobre que yo creo haber leído que el cómo vivamos, que vivamos con virtuosismo, que vivamos con positividad, que vivamos intentando disfrutar de la hora, nos va a ayudar en ese tránsito y va a hacer de la muerte algo mejor, o del proceso hacia la muerte, entiendo yo, ¿no? Sí, totalmente. Para mí es así. Nuestra forma de vivir ya te está marcando una serie de herramientas que te van a ayudar y te ayudan en los momentos difíciles y, por supuesto, en ese cambio de dimensión, posiblemente ya lo hagas de una forma mucho más consciente, mucho más expansivo. Yo creo que todo tiene que ver. Yo creo que hay constantemente esa expansión de conciencia, esa sabiduría que va creciendo desde el principio de los tiempos aquí en este planeta, ¿no? Y nosotros formamos parte, con lo cual siempre vamos a más completos, a mejor, sí. ¿Y por qué hay gente que puede identificar, entender o sentir que ha vivido antes y otros, como por ejemplo es mi caso, no tenemos para nada conciencia ni idea de haber tenido más vida que esta que estamos llevando a cabo como buenamente podemos, estamos sacando adelante como podemos? Yo digo una cosa y luego sigues tú. Yo creo que si es necesario, lo vamos a saber. Que es para mí muy, muy lógico que todo lo que necesitamos para seguir creciendo, para seguir expansionando conciencia, podamos acceder a ello. Si eso nos va a ayudar, no ayudar a contar una anécdota, sino a ese crecimiento interior y superior que estamos haciendo constantemente, vamos a tener las experiencias que hagan falta. A ver, yo, dos cosas. Una, por un lado, que hay mucha gente que recuerda todos sus sueños y otros no. O sea, el que no los recuerdes no quiere decir que no los hayas tenido. O sea, tú puedes tener vidas pasadas y tú no recordar nada. Pero la otra cosa es que solo tenemos
el aquí y ahora. Por tanto, lo único que hay que intentar vivir de la mejor manera posible es el aquí y ahora. Si tú tienes algo que solucionar de una vida pasada, es aquí y ahora donde lo puedes solucionar. Y es lo que nos toca. Está bien. Y lo último que os quería preguntar es ¿qué opináis o que conocéis? Más bien, ¿qué opináis acerca de la parapsicología? Es decir, y concretamente de la posibilidad de contactar con gente que ya no está entre nosotros, que quizá esté en otra dimensión, esté en un limbo en forma de energía, no lo sé. Yo te contesto rápido Sí. porque lo tengo muy claro. Yo era una gran... Escéptica. No, Ah, interesada en la parapsicología. Sí. Todo ese mundo me atraía. ¿Qué pasa? Cuando empecé a trabajar con duelo, lo tuve que dejar. Porque allí no hay consolación para la persona que ha perdido a su ser querido. Con lo cual, a la fuerza y por realmente ver qué era lo importante en un ser que ya no tenía exactamente eso que podrías decir está más allá de lo... Sí. Cerré las puertas y la parapsicología dejó de atraerme para mí. Ah, pero no es que hayas vivido algo que te haya separado por completo de la parapsicología, sino que llegado el momento tú decidiste que para ti no era algo interesante o provechoso para tu fin y dijiste, pues esto lo aparto y no se vuelve a saber más de la parapsicología. Sí, más o menos era eso, porque realmente me atraía muchísimo. Pero para poder hacer el trabajo más importante que yo he estado haciendo estos 20 años, 22 años, que ha sido apoyar en la pérdida de seres queridos, eso no funciona. Vale. Pero no siendo militante ya en el mundo de la parapsicología, ¿crees en ella o...? Yo entiendo que crees Yo en creo ella. en todo, yo creo en absolutamente todo, que me ayude a comprender más, sí que creo. Vale. ¿Luján? Yo en lo que he estudiado he visto que sí, que existe y hay estudios hechos durante muchísimos años, por ejemplo, el matrimonio Guggenheim, que son expertos en este estudio, han escrito un libro de un trabajo hecho durante 7 años, pero él lleva más de 25 en este tema, de estas percepciones o comunicaciones con gente que ya no está, espontáneas, no mediadas por un medium, no mediadas por una terapeuta, nada, espontáneas que tú ni te lo esperas y ocurren. Entonces hay cantidad de conexiones que puede ser a través de la visión. Tú puedes ver a esa persona, puedes verlo en 2 dimensiones como una fotografía, puedes verlo en 3 como un holograma, puedes oír, tener una música, una voz, puedes sentir, a veces estás en la cama, sientes que alguien se sienta, notas un frío, puedes un aroma de un perfume que es de esa persona y te aparece en la habitación y no sabes cómo ha sido y a lo mejor, pues que se está despidiendo, está en otro país, se está despidiendo, pero sabes que es el perfume de esa persona y lo buscas por toda la habitación, lo buscas en los armarios, lo buscas a ver si viene de fuera y no está físicamente allí. Hay muchos tipos de comunicación, ¿no? ¿Has llegado a vivir algo? Sí. Sí. ¿Podrías relatarme? Pues mira, mi suegra, lo de el olor, ¿no? Mi suegra estaba en otro país, estaba en coma. Yo le compré un perfume que se lo mandé a través de mi cuñado y mi cuñado no llegó a dárselo en ese momento porque no fue, estaba en otra ciudad y se lo dio al cabo de bastante tiempo y un día aparece en la casa un olor
impresionante. En la habitación estábamos mi marido y yo, y la habitación, un olor muy intenso. No es aquello de me parece que... Yo abrí todos los armarios, olí todas las ropas, abrí el baño, a ver si venía del baño, abrí la terraza, a ver si venía del vecino que se había colado. No venía de nadie. Y como vino, se fue después de 1 hora, pero estuvo 1 hora allí. Y mi suegra se estaba muriendo y yo estoy segura de que vino a despedirse. Era su perfume. ¿Tu marido lo percibía también? Sí. Es que a mí me ha dado mucho que pensar a este respecto. Susana Martínez Conde es una neurocientífica que estuvo en este programa, que su especialidad es la magia, en el sentido de por qué los magos pueden engañarnos con sus trucos. Y ella decía que el mago no te engaña tu cerebro. El cerebro tiene un afán completista y cuando algo falta... salvo que prestes mucha atención, el cerebro te lo pone. Es como si te enseñan una foto en la que hay 8 personas y a una de las personas le falta un brazo, salvo que estés viendo esa foto mucho tiempo, si te la enseñan un momento y te la retiran, en tu cerebro todas esas personas tenían un brazo. Entonces a mí, cuando ella me contaba todas estas cosas, me hacía mucho darle vueltas a este tema de la parapsicología. Y ella dice que claro, que por un lado está, porque también se lo comenté esto a ella, le pregunté acerca de su opinión sobre la parapsicología, y me decía que por un lado está ese afán completista del cerebro, o que intenta normalizarlo todo para que estemos tranquilos, es decir, pues todo lo que estás viendo está aquí y no le das más vueltas, que eso, mediado por nuestras ganas, nuestro deseo de ver, de tener un contacto, de sentir a esa otra persona, nos puede jugar una mala o una buena pasada, y que efectivamente creamos ver, creamos sentir, creamos escuchar a alguien que no está, que se ha ido y a quien echamos de menos. Angie está sintiendo, no sé qué significa. Yo creo que son nuestras necesidades que realmente escogen, rigen todo lo que estamos captando. Nuestra necesidad o afectiva o evolutiva o saber más. Eso es lo que estamos... Aquí hay mucho más de lo que yo estoy captando. Y yo no estoy captando lo mismo que tú ni lo de ella. Entonces, ¿qué para mí? ¿Qué dicta eso? Pues mi necesidad de expansión. Con lo cual yo voy a ver, sentir, oír, tocar aquello que me va a ayudar a ser más y mejor. ¿Luján? Bueno, yo no estábamos pensando en mi suegra, por supuesto que no, era lo que menos tenía en la cabeza. Yo no sabía que le acababan de llevar este regalo en ese momento porque había pasado más de un mes. No, y ocurrió. Pero voy a comentar otra cosa que pasó con mi suegra precisamente, yo conocí a mi marido en la universidad y lo conocí un día determinado después de un examen. Nos encontramos en la cafetería y él había quedado con unos amigos para irse después del examen. Estos amigos se accidentaron y ese día 2 murieron y el que conducía se le cortó una oreja. Ajá. Pero vivió. Mi suegra escribe una carta urgente diciendo: he tenido un sueño que se me ha presentado un coche con un chico sin oreja que decía: no se preocupe, que a su hijo no le ha pasado nada. Dime algo de esto. O sea, tenemos esa interconexión, está supremamente demostrado en la interconectividad de todos. Nosotros aquí nos vemos separados, pero todas nuestras partículas, nuestros electrones, nuestras subpartículas están en continuo contacto con nosotros, con la naturaleza, con absolutamente todo. Y la transmisión ahí es instantánea. Por eso decía Einstein que no podía ser, que era un efecto fantasmagórico, porque nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz.
Entonces se demostró que lo que se transmite es información y la información es instantánea. Pero tu suegra tenía algo especial, algún tipo de sensibilidad especial o de... No sé, Porque ambos casos están protagonizados por ella. Estábamos a 10.000 kilómetros de distancia. O sea... Una cosa, cuando yo decía necesidad, no es necesidad de la personalidad, es una necesidad evolutiva, por así decirlo, para esa expansión, porque tú dijiste, cuando estaba hablando de la necesidad, te ayuda a ver cosas que posiblemente no verías en otros momentos, pero no es una necesidad personal. Yo tengo una necesidad de ver a fulanito, ¿no? Es una necesidad evolutiva. Sí. En el sentido de... Forma parte de tu expansión de conciencia. Es que el concepto de expansión de conciencia realmente a qué alude para un lego en la materia y un ignorante como yo. Cuando hablamos de expansión de la conciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Para mí es la capacidad de comprender más, de profundizar más, de ver más, de incluir más. De evolucionar como personas. Y vamos expandiéndolo. Así como desde pequeñitos ya es muy notable esa expansión que hay, sí. Pero yo creo que ya de almas experimentadas y eso es un conjunto de ir adquiriendo información sensitiva e intelectual, ¿no? Intelectual, espiritual, universal, sí. Vale. Bueno, pues me ha encantado esta conversación, de verdad. Yo es un tema de la muerte sobre el que reflexiono mucho más habitualmente de lo que a mí me gustaría. Me interesa, me gusta hablar de él, lo cual no quiere decir que sea fácil. Y para mí, bueno, pues es un privilegio poder haberlo tratado con vosotras y poder haberme nutrido de lo que vosotras sabéis y de lo que vosotras pensáis. Y espero que la experiencia haya sido satisfactoria para vosotras también. Por supuesto, ha sido muy agradable. Pues, gracias, Alex. Pues gracias, Angie, y gracias, Luján. Y bueno, ya hablaremos cuando el libro esté en la 9ª o 10ª edición, que imagino que será en cuestión de meses. Vamos por la 6ª, ¿no? Sí. Pues bueno, pues aprovecho para cerrar dándos la enhorabuena de nuevo. Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Angie Carmelo y Luján Comas. Gracias. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí este episodio 103, espero que os haya gustado, que os haya resultado tan interesante como me resultó a mí cuando mantuve esta conversación con Luján Comas y con Angie Carmelo. Ya sabéis que Lo que tú digas está en Podium Podcast. ¿Y dónde estoy yo? Pues por ejemplo en Instagram, Alex Fidalgo todo junto, en Twitter, Alex_Fidalgo, y hay un correo a vuestra disposición, alex@loquetudigas.es. Se me ha olvidado decir que también tengo página en Facebook, Alex Fidalgo, y que vuestro podcast, tiene cuenta propia en Twitter, @LQTD Radio. LQTD de Lo que tú digas, radio, todo junto. Y bueno, que mi primer libro, Lo que tú digas, está en la calle, lo podéis encontrar en las librerías, lo podéis encontrar en todas las plataformas de venta online como Amazon, como La Casa del Libro, la FNAC, el Corte Inglés, donde queráis. Es como este podcast, es tan omnipresente como puede serlo. Así que espero que, si no lo tenéis ya, os animéis, descubráis la versión literaria de Lo que tú digas, que la disfrutéis y que me lo hagáis saber, por favor, que me escribáis y me contéis qué os ha parecido el libro. Y nada más, gracias y adiós.